Dice así la palabra de Dios en esta revelación final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Después de esto, escribe Juan, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gad 12.000 sellados, de la tribu de Aser 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí 12.000 sellados, de la tribu de Manasés 12.000 sellados, de la tribu de Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a hablar a Dios, vamos a pedirle que Él también nos hable por su palabra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante ti, sabiendo que tú tienes palabras de vida y palabras de vida eterna. Señor, tú nos conoces, sabes de nuestra debilidad y fragilidad, estamos en tus manos. A ti no podemos engañarte ni esconder nada. Tú sabes la realidad de nuestra vida. Pero venimos ante ti con la confianza y esperanza de ese Dios que se revela por medio del Cordero, el Cordero que reina en su trono eterno por todos los siglos y cuya sangre limpia de todo pecado. Por eso, Señor, venimos a ti buscando el perdón de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y anhelando esa esperanza de la que nos habla tu palabra, y Juan vio en esa visión. Que esa visión nos cambie, que esa esperanza haga que no seamos los mismos, que seamos transformados y diferentes. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Inevitablemente nos enfrentamos constantemente en la vida a la realidad de nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Aunque parece que tenemos control sobre algo, inevitablemente basta un momento, un solo instante, para que veamos que no pisamos suelo seguro. La vida que hoy tenemos no solamente podemos perderla, sino que
Constantemente somos recordados por la enfermedad, por la debilidad, el hecho de nuestra fragilidad. Y es por eso que una y otra vez nos podemos preguntar, como Juan se hace ante esta visión, ¿cómo podremos mantenernos? ¿Quién podrá sostenerse en la hora de la verdad? En esta visión que tiene el apóstol se descubre la realidad de ese día en el cual será puesto de manifiesto quiénes somos. Y entonces, como toda la creación misma, desde esos 4 ángulos y 4 vientos, parece que caerá sobre nosotros mismos en lo que parece el final más terrible. Muchos han entendido así Apocalipsis. La propia palabra la ven de esa manera. Es como el anuncio de cataclismos, de grandes desastres, ¿no?, por los cuales hablamos de lo apocalíptico, como refiriéndose a aquello que implica la destrucción final. Pero fijaos bien qué diferente es el mensaje que aquí nos presenta el apóstol en esta visión del capítulo 7 de Apocalipsis. Nos dice que vio efectivamente 4 ángeles que estaban en pie sobre 4 ángulos de la tierra, pero lo que hacían es detener los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ese control sobre la naturaleza es sin lugar a dudas lo que sorprendió a aquellos primeros discípulos de Jesús cuando estaban en la barca. ¿Recordáis cómo en aquellas aguas de un momento a otro pasaron de la serenidad a una tremenda tempestad? El temporal y el viento parecía que iba a acabar con su barco. Y el Señor dormía. Una y otra vez en la palabra de Dios se nos muestra el contraste tan tremendo entre lo que es el ser humano en su debilidad, en su necesidad, en su fragilidad, y el Señor. El Señor, en este caso, dormido plácidamente, en confianza en aquel que es el Todopoderoso. Y cómo Dios muestra todo su poder en este mundo. Cuando le despertaron los discípulos, el Señor Jesús, puesto de pie en la barca, ordenó a aquellos vientos y a aquel temporal que se parara. Y lo asombroso, lo milagroso que aquellos hombres vieron es que incluso la naturaleza le escuchaba, que incluso aquellos vientos eran parados por el Señor Jesucristo. Lo que Juan ve aquí, por lo tanto, en su visión es el poder que tiene Cristo Jesús y usa por medio de ángeles como estos. Ese era el centro de la visión del capítulo anterior que hemos estado viendo, y esta es la continuación de ese capítulo. Y lo que ve en el capítulo 6 es que el Cordero, ese príncipe de paz, reina y gobierna por los siglos, que eternamente Él tiene todo el control y todo el poder. Por esto el mensaje de este libro y esta visión es un mensaje de seguridad, de confianza, no de temor y de angustia. Y lo que nos dice es que ese Señor controla incluso los vientos, las amenazas que hay en torno nuestro. Y otro ángel que sube de donde sale el sol tiene el sello del Dios vivo y clama a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y nos dice que sus palabras en el versículo 3 es: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello es uno de los temas que más nos intriga de la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir con un sello? El hijo de un pastor luterano, Ingmar Bergman, hizo una conocida película sobre este último sello de Apocalipsis, el 7º sello, se llamaba esta historia. La película cuenta la historia de destrucción que viene en un ambiente como de la Edad Media, en Europa. Las plagas de la peste negra, que diezmó toda la población, han causado el terror, y aparece este caballero sueco, que es el protagonista de la película.
y se enfrenta a una jugada de ajedrez, a una partida última con la muerte misma. La figura oscura de la muerte que continuamente le persigue, finalmente le enfrenta en esa playa a la realidad de su fin, de su cercanía última. E intenta en este último tiempo intentar averiguar qué es lo que hay detrás de la muerte, qué es lo que podemos esperar. Va a una iglesia el caballero y se acerca al confesionario y le pide al religioso, al cura que está allí, que le hable de lo que puede esperar después de la muerte, de qué es lo que nos depara. Y la sorpresa final es que es la cara de la muerte misma, la que está detrás del confesionario. Una y otra vez está en torno suyo, anunciándole su final seguro. Esta realidad que una y otra vez el hombre teme, no es que después de la muerte no haya nada. La realidad que ha atemorizado a la humanidad durante mucho tiempo es precisamente que lo que haya después de la muerte sea precisamente nada bueno, sino esa hora de la verdad. Por eso cuando las personas nos dicen yo no tengo miedo a la muerte, a mí no me importa lo que va a haber después, ¿qué es lo que te están diciendo? Que ellos prefieren creer que no hay nada después de esa muerte. Pero la gran pregunta no es si preferimos creer que no hay nada después de la muerte, sino qué seguridad tenemos de que es así, de que no hay nada después de la muerte. El escéptico te dice, bueno, porque preguntas a los muertos y no dicen nada, claro. Pero obviamente, ¿qué esperas que te digan? Realmente la respuesta última a esa pregunta nos deja con esa interrogante. Por lo menos tendrá que reconocer el escéptico que no tiene seguridad, que no tiene la certeza plena de que efectivamente no haya nada después de la muerte. Y lo que aquí nos presenta Juan es la realidad de la única esperanza de seguridad y de confianza que tenemos en ese momento, en esa hora de la verdad. Y esa está en lo que llama el sello de Dios. ¿Qué es ese sello de Dios del que aquí se habla? Es un sello de protección, de seguridad. Es como la marca con la cual el monarca pone con su sello, se está refiriéndose como en un anillo, ¿no? La marca con la cual un documento queda marcado, que esa persona, aquí en este caso, igual que un documento, que un pergamino o un papel, está bajo la autoridad del rey, del monarca. Es en definitiva una certificación de propiedad. Lo que está diciendo aquí es que estas personas son declaradas de él, del que está sentado en el trono. Por lo tanto, a la luz de la Escritura solamente hay dos opciones. O somos de él o no somos de él. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, el Señor conoce a los que son suyos. La gran pregunta, querido amigo, en esta mañana, no es si tú conoces a Dios, sino si Él te conoce a ti. Porque esa pregunta es la que va a determinar nuestro futuro. En definitiva, a mí no me preocupa lo que tú puedas saber o no acerca de Dios. Lo que me importa es si Dios te conoce. Porque si Dios te conoce, estás realmente en este ámbito de esperanza, de seguridad, de salvación. ¿Recordáis cómo el Señor Jesús hablaba también de aquellos que vendrían a Él en ese último día? Y le dirían, Señor, Señor, en tu nombre hablamos. En tu nombre hicimos milagros, poderosas señales. Y el Señor les dijo, no os conozco. El conocimiento, por lo tanto, del Señor es el que cambia nuestra vida. Y es por lo cual debemos rogar y pedir a Dios que Él nos conozca. Porque ser conocido por Dios hace toda la diferencia del mundo. En primer lugar, porque Él nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos. El conocimiento del ser humano es tremendamente limitado. Parece que sabemos algo de alguien, pero basta unas circunstancias, una situación sorprendente para darse cuenta que no es como pensábamos que era. Incluso aquellos que convivimos juntos estrechamente en una misma casa nos sorprendemos a veces de lo que otras personas hacen. ¿Por qué? Porque en el fondo es como si viviéramos en mundos apartes. No llegamos realmente a conocer la realidad de los que son las personas. Pero en la Escritura, el Dios que nos habla por este libro, el que
se expresa así en su palabra. Es aquel que nos ha conocido desde el principio. Dice así en uno de los salmos, como el salmista está en esa seguridad delante de Dios, de aquel que le ha conocido incluso antes de que viniera al vientre de su madre. El ser conocido de esa manera hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no solamente es mayor que el que nosotros tenemos, sino que es el conocimiento que viene del amor por otra persona. Cuando la palabra de Dios nos dice que alguien es propiedad de Dios, que es conocido por Dios, que pertenece a Él, no solamente está hablando de que sabe cosas acerca de Él, sino está hablando de una relación afectiva para con Él. Habla de un amor, de un vínculo que le une con esa persona. Por lo tanto, cuando somos conocidos de Dios, lo que la Escritura dice es que somos amados por Dios. Esa es la gran diferencia que hace en la vida el conocimiento de Dios. Es saber que tenemos un Dios que nos ama. Y todo el propósito de la existencia, de la vida, de este tiempo presente en el cual, como estos poderes sobrenaturales están sosteniendo el desastre, impidiendo que ese viento arrase finalmente sobre la faz de la tierra, tiene un único fin. Todo ese tiempo de gracia, este momento en el cual el Señor no ha permitido que todo esto se venga abajo, tiene el propósito de que podamos ser así sellados por Dios, conocidos por Él, que descubramos que somos de Él. Y nos dice la palabra de Dios que Él tiene, como vemos aquí, un número determinado. Y esto ciertamente para muchos es un gran problema. Los 144.000 en nuestra mente se asocian casi automáticamente con los testigos de Jehová. Sabéis que inmediatamente es una de las referencias que constantemente un testigo de Jehová te dice, ¿no? Te habla de cómo la salvación pertenece a ese número limitado que llaman los 144.000. ¿Qué sentido tiene esa cifra? Bueno, para ellos es una cifra literal. Quería decir literalmente las personas que llegaron a formar parte de esta organización religiosa y que ya no queda ninguna de ellas. Ya no hay ningún testigo de Jehová que sea 144.000. Los que hay son la gran muchedumbre que viene a continuación. Esos son el resto de los miembros de la organización. Pero creían que los primeros, o sea, desde que comienza la organización en el siglo XIX, pertenecían a esa cantidad hasta que el número se completó en el siglo pasado. El número se cierra y entonces los 144.000 ya finalmente se quedan en este destino seguro. Pero ¿es este el propósito que tiene realmente esta cifra? Bueno, como todas las cifras de Apocalipsis, tiene un tremendo sentido simbólico, ¿no? Nos habla de un múltiplo, de un número, y en concreto en relación con todo lo que significa el número de las tribus de Israel, del pueblo que Dios había formado. Aquellos 12 hijos que aquí mencionan por nombre, vemos que dieron lugar también su descendencia a 12 tribus, ¿no? Y esas 12 tribus formaban Israel completo. Claro, ¿qué ocurre en el Antiguo Testamento? Lo que ocurre es que al final, cuando estaban en el exilio, en Asiria, desaparecen de esas tribus ya un gran número de ellas. Se produce una mezcla y una pérdida dentro de Israel. Y la vuelta ya incluso significa grandes cambios, ¿no? De tal forma que ya no hay 12 tribus. Pero luego, al llegar la destrucción de Jerusalén en el año 70, prácticamente podemos decir que desaparecen las tribus de Israel. Por eso, si alguna vez conocéis a algún judío, nunca le preguntéis de qué tribu es, porque ningún judío sabe realmente de qué tribu es. Hay tradiciones, ideas que relacionan ciertos nombres, ¿no? Cohen, por ejemplo, ¿no? Con la tribu de Leví, u otros nombres que se relacionan en la tradición judía con tribus, pero no hay una relación directa de ninguna familia con una tribu concreta. ¿De qué está hablando entonces aquí? ¿De la salvación de Israel? No, yo creo que lo que aquí nos muestra el apóstol Juan es de la salvación del pueblo de Dios, en todos los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento de judíos como de gentiles en el Nuevo.
Esa cifra no es solamente simbólica de la totalidad, sino que abarca también, bajo el nombre de esas tribus, simbólicamente, toda la totalidad del pueblo de Dios. Todos aquellos que han de ser salvos, serán salvos. Esto es lo que dice nuestro texto. Claro, esto es una de las cosas más difíciles de entender para muchos del cristianismo. Les suena como demasiado exclusivo, demasiado cerrado, limitado. El apóstol Pablo escribe en Efesios que él ha conocido a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Ese conocimiento es el que hace toda la diferencia. Pero ¿de dónde viene ese conocimiento? Viene desde la eternidad. El apóstol Pablo nos dice que somos conocidos desde incluso antes de que hayamos venido a este mundo. Y en ese conocimiento también está este número concreto y limitado de su pueblo. Y menciona una y otra vez a estas tribus. Y tras esto mira a una gran multitud, de la cual, dice el versículo 9, nadie podía contar su número. La gran pregunta, por lo tanto, ¿son pocos los que se salvan? No puede ser respondida tan sencillamente diciendo que como es un número limitado, serán pocos entonces los que se salven. Fijaos que son dos cosas lo que aquí se está utilizando para darnos una idea de quiénes son los salvados. Por un lado, la limitación, hay un número determinado, pero por otro lado, ese número no se puede contar. Lo que dice a continuación es que es una muchedumbre, una multitud sin número. Por lo tanto, cuidado con decir que son pocos los que se salvan. En ningún lugar en la Escritura se dice que tengan que ser pocos. Se habla de la dificultad de la salvación, se habla de que es un camino estrecho, pero nunca se habla de números en comparación o en proporción a la humanidad. La salvación de Dios es tan generosa como es la gracia de Dios. Y por eso tenemos que ser tan particular y limitados como aquellos que son salvados por Cristo Jesús para poder ser realmente parte de esa multitud. Pero tan extensos y amplios, ¿no?, en nuestra generosidad como esa gracia de Dios que abarca a toda multitud. Parecen cosas contradictorias, pero las dos tenemos que traerlas siempre en relación. La salvación es cierto que es exclusiva, que es por medio de Cristo Jesús, que es limitada, pero es tan amplia y generosa como la gracia de Dios se muestra en esa muchedumbre y multitud sin número. De toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, estaban delante del trono. No hay otra división que el Señor hace, por lo tanto, que la de los que son suyos y los que no lo son. No hay pueblo, no hay lengua, no hay nación, no hay ninguna barrera o separación que el hombre haya construido que finalmente prevalezca al final, más que esta, la que Dios conoce desde el principio, la de los que son suyos y los que no son. Por lo tanto, no hay nada más necio que cuando en nuestro mundo el hombre se afana en poner barreras, separaciones, en buscar independencia, en conseguir la identidad de quiénes somos respecto a los otros. Porque al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene finalmente esa separación y barrera? La única pregunta que realmente nos importa es si somos de Él o no somos. Y lo que nos dice es que esa enorme multitud y muchedumbre estaba delante del trono. Cuando habléis con un testigo de Jehová, por cierto, y os haga esta gran separación y división que hacen siempre, es la clave de la enseñanza atalaya. La enseñanza de los testigos siempre se basa en esa distinción, que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que son los 144.000, a los cuales se aplica todas las bendiciones del Evangelio, o sea, ellos son elegidos, justificados, salvos por la sangre de Cristo, o sea, adoptados en su familia, todo lo que el Evangelio dice del Hijo de Dios, y luego el resto, que son la mayoría de los testigos, que es la inmensa multitud. La gran muchedumbre lo que hará es vivir sobre la tierra. Los otros estarán en el cielo, con Dios, disfrutando de esa relación única. Pero a lo que aspira normalmente el testigo de Jehová medio, por supuesto hoy en día en particular, es a formar parte de esa tierra nueva, a disfrutar de una vida eterna, de lo que el mundo ofrece, sencillamente porque Dios les ha concedido el poder vivir después de la muerte. Pero no hay nada realmente de estas promesas que Dios da a su pueblo. No se considera lo que significa la salvación en el sentido en el que nos lo muestra el Nuevo Testamento.
son simplemente personas que sobreviven. Y esto es una división que no tiene base en la Escritura. Si hablas con un testigo de Jehová, pregúntale, ¿dónde está la gran muchedumbre? El gran problema, claro, de las sectas es que tienen una lectura tan parcial de la Escritura que leen dentro de ella su propia enseñanza. Entonces, cuando el testigo de Jehová le enseñas este capítulo y le dices, ¿dónde está la gran multitud?, te dice, en la tierra. Y los 144.000, en el cielo. Pero, ¿dónde dice que está la gran multitud? Frente al trono. Bueno, en el cielo. O sea, ya, digamos, introducen en su lectura de la Biblia la distinción que el texto no hace, ¿no? Y ellos continuamente van a marcar esa separación, esa barrera. Pero la palabra de Dios no hace esa distinción. Lo que encontramos aquí, como los 144.000, es la descripción de todos los salvos, que incluye a esa multitud que está en el cielo. Son diferentes formas de expresar realmente un mismo grupo inmenso de personas. Y nos dice que están en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, clamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace de especiales a estas personas? Esta es finalmente nuestra pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que hacen estas personas para salvarse? ¿Cómo podrán permanecer delante de ese trono, delante de ese Dios, limpios, sin mancha, perfectos? La palabra de Dios una y otra vez nos dice que para el hombre esto es imposible. El apóstol Pablo nos dice que lejos de estar limpios y sin mancha, estamos sucios, contaminados. No hay justo ni aun uno, ni siquiera uno. No hay uno bueno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice Romanos 1 que han sido despojados de la gloria de Dios. ¿Cómo entonces algunos pueden presentarse, tantos como aquí aparece, delante de Dios? La diferencia está en Dios mismo. La salvación pertenece a Dios. Por lo tanto, la pregunta no es qué puedes hacer para salvarte, sino cómo Dios nos salva. Esa es la cuestión que tiene que preocuparnos. No cómo poder ganar puntos y lograr tener el estatus que Dios pide de nosotros, sino cómo recibir esa salvación de Dios. Y aquellos que están sentado en el trono, el Cordero, está rodeado de esta gran multitud que le alaba. Ángeles en pie alrededor, ancianos, 4 seres vivientes se postran sobre su rostro delante de ese trono y adoran a Dios. Y dicen las mayores cosas de Él, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Y entonces uno de los ancianos dice lo siguiente: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y él contesta: Señor, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El gran mensaje del Evangelio, la buena noticia del Señor Jesucristo, no es si tenemos la blancura de la limpieza y perfección en nuestra vida que debemos tener, sino si hemos sido limpiados o no por la sangre del Señor Jesucristo. Todos tenemos vestiduras sucias, contaminadas, pero la gran diferencia y distinción de estos es que han sido limpiados y lavados. ¿Pero cómo? Por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Recordáis cómo Juan comienza el Evangelio predicando antes de la venida del Señor? Que la sangre del Cordero quita de todo pecado. Esa era la esperanza de Israel desde el principio. Desde que Dios los sacó del Éxodo y sacrificaban a aquellos animales, esa sangre que ponían sobre el dintel de sus puertas expresaba la confianza de que Dios pasara por alto en su juicio y en su ira por la sangre del Cordero.
Finalmente, esta es la gran distinción y diferencia. ¿Hemos sido limpios o no por la sangre del Cordero? Y aquellos que están delante del trono de Dios, nos dice que les sirven de día y de noche. Y Él está sentado sobre el trono y extiende su tabernáculo, su vivienda, su morada, su tienda sobre ellos. Estos son los que están con Dios, los que han sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Lo que estas personas hacen, alabar, adorar, reconocer todas las maravillas de aquel que está sentado en el trono, viene por la expresión de agradecimiento, la confesión de la deuda que tienen de gratitud para con aquel que les ha limpiado. Porque el que reina es aquel por cuya sangre han sido limpios. Esta es la gran diferencia que da la fe. La fe es saber que el que gobierna, que el que reina el universo, ha dado tu vida por ti. La gran maravilla de la fe cristiana es que creemos que el crucificado reina y reina eternamente, que el que está sentado como todopoderoso, el que controla el universo, ha entregado su propia vida por nosotros. Yo no sé cuánto podemos ser capaces en aquel momento de pensar y reconocer de nuestra propia vida, pero hay algo de la vida que nunca olvidaremos. Lo que ocurrió en aquel espacio y tiempo del cual no hemos sido partícipes, pero conocemos por ese testimonio. Que Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Esto es una realidad que eternamente, siempre estará presente para todos aquellos que están delante suyo. Hay algo que nunca olvidarán: la cruz del Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto recordaremos de nuestra propia vida. Si el Señor quitará de nuestra memoria todo aquello terrible, vergonzoso que hay en nosotros, o quedará algún eco de ello para tener memoria de lo que Dios ha hecho de nosotros. Pero sin duda que todo se verá a la luz de esa cruz del Señor Jesucristo. La memoria que pueda quedar será totalmente transformada por la muerte del Cordero, de Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros no hemos empezado más que a intuir, a vislumbrar algo de lo que hay en la cruz del Señor Jesucristo. La cruz no es simplemente el símbolo de la fe cristiana. La cruz te muestra realmente el misterio del Dios que se revela a nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Qué otro Dios todopoderoso, Señor y soberano del universo y de la eternidad, es un Dios que se ha sacrificado por nosotros? Fijaos bien que es el Cordero de Dios el que reina para siempre. Alguien que nos ha amado de tal manera que ha dado su vida por nosotros. Y es por eso que tenemos que ver este mundo y esta vida desde el amor profundo que es capaz de no escatimar incluso su propia vida, la de su amado Hijo, para poder estar con Él para siempre. Cuando dudamos de ese Dios, cuando desconfiamos, ¿cómo puede haber un Dios bueno que permite la muerte de niños en una playa, refugiados buscando de alguna forma esperanza en este mundo? ¿Dónde está el amor de Dios? En un mundo que está en continuo conflicto, donde hay todo tipo de enfermedades, donde hay tanto sufrimiento y muerte. Lo que la palabra de Dios nos llama a descubrir es que detrás de esas sombras, como decía el Salmo que leíamos al principio, 91, está la sombra del Todopoderoso. Es cierto que hay sufrimiento y tribulación, porque ¿qué dice de estas personas que llegan a la presencia del Señor? Nos dice que estas personas han salido de la tribulación que hay en este mundo. Aquellos que están sentados, aquellos que están delante de la presencia del trono de Dios donde está sentado el Cordero,
nos dice que todas estas personas que aparecen aquí, salvadas, lavados sus ropas, versículo 14, han salido de la gran tribulación. Los cristianos durante mucho tiempo sabéis que han discutido sobre este tema de la tribulación. ¿Se refiere a la tribulación presente o a una tribulación final, última, que haya de venir todavía? En último término, fijaos lo que os digo, ni siquiera eso importa. Lo que importa es que la tribulación acompañará la realidad de esos creyentes hasta el final. Me da igual que sea en mayor medida en el último tiempo que lo que ha sido antes. Lo que dice es que no hay ninguna base en el Evangelio para decir que aquellos que son de Dios no sufrirán, no padecerán, no tendrán necesidad de ninguna cosa. Esto no es lo que nos revela Dios en su palabra. Lo que nos dice es que Dios salvará a estos de su tribulación. Y esa salvación implica que han de participar de ella, que han de conocer lo que significa ese sufrimiento. Es cierto que hay cristianos que han esperado, ¿no?, que el pueblo de Dios sea salvo de alguna forma, arrebatado, librado de ese mal y no lo conozca. Pero la realidad es que el pueblo de Dios sufre ya en este mundo. No nos engañemos. Si es difícil creer en un Dios que deja que tantos sufran, que padezcan muerte y todo tipo de injusticia, ¿qué me decís de un Dios que deja que sus propios siervos, sus propios hijos, padezcan sufrimiento y muerte? No nos engañemos. El Evangelio no promete en ningún momento la liberación de la tribulación y del sufrimiento. Tenemos que participar de él. Así nos lo dice también el apóstol, en Hechos de los Apóstoles, ¿no?, que tenemos que pasar por todo medio de tribulaciones hasta llegar a la presencia de su reino. ¿De dónde entonces viene ese mensaje triunfalista, victorioso, con el cual tantos cristianos parece que relacionan la salvación de Cristo como la ausencia de todo problema, de todo mal, de toda aflicción? Desde luego no, de lo que Dios en su palabra nos anuncia. Si hay dos cosas que sabemos a la luz de la Escritura, lo dije al principio de esta serie y lo vuelvo a repetir. Hay dos cosas que todo cristiano, sea cual sea su interpretación de Apocalipsis, hay muchas, sabéis, y diferentes maneras de leerlo, pero todo cristiano tiene que estar de acuerdo en dos cosas: que Dios salvará a los suyos y, en segundo lugar, que sufrirán hasta el final. Solamente cuando estén en su presencia serán libres de todo mal. Ambas cosas son anunciadas por igual. La Iglesia será perseguida y su pueblo se extenderá sobre la faz de la tierra, por todas partes, hasta el fin del mundo. Y esta es, por lo tanto, la realidad que la Iglesia se enfrenta ahora hasta el momento en que el Señor Jesús vuelva. El dolor, pero también la extensión de ese glorioso anuncio de salvación. Y lo que nos dice finalmente es que esto tendrá un fin. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni habrá calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Lo que el Señor nos anuncia aquí es finalmente ese día maravilloso. ¿Habéis estado alguna vez con la experiencia de despertar en medio de una pesadilla, un sueño inquieto, en el cual uno está totalmente perturbado, ¿no? Abre los ojos y hay como un instante, como un momento que está todavía entre el sueño y la conciencia. Es justamente cuando despiertas y no sabes si estás todavía en la realidad de lo que está presente en tu conciencia o estás en la vida consciente a la cual acabas de amanecer. Pues lo que el Señor nos muestra aquí es que un día, cuando estaremos en su presencia, es como que despertaremos de la mayor pesadilla. No solo nos dice que ya no habrá mal, enfermedad, muerte, hambre, sed, lágrimas, sino que despertaremos como si esto ya no existiera. Todo aquello que es ahora carencia, falta, el hambre, la sed, la necesidad, no existirá. Tendremos aquel que es el alimento, el agua,
todo lo que significa la vida misma. Y lo que nos dice es que Él estará en medio nuestro. Él, desde su trono, como el pastor, los guiará y los llevará a esas aguas de vida, a esas fuentes en las cuales acaba Apocalipsis, invitando a todo aquel que tiene sed a beber de ellas. El Señor, por lo tanto, nos habla de un bien, pero de un bien futuro. El Señor nos promete que no tendremos necesidad, pero que no tendremos necesidad delante de Él, en su presencia. Por lo tanto, ahora el heredero, el Hijo de Dios, sufre necesidades. Aquel que tiene una herencia, mientras el Padre no ha entregado y concedido esa herencia porque no está con Él, todavía padece en este mundo, sufre necesidades. Y nosotros somos hijos de Dios, tenemos grandes privilegios si hemos llegado a creer en el Señor Jesucristo, pero no es cierto que no tengamos necesidades. La realidad es que el Evangelio nos muestra que el Hijo de Dios también sufre y también padece necesidad. Puede tener hambre y sed, pero un día, en la presencia de Dios, nada de esto ya existirá. Nos dice que guiados a fuentes de aguas de vida, Dios enjugará toda lágrima. Esta imagen preciosa, maravillosa, se repite al final, ¿no?, del libro también de Apocalipsis, como el cuadro final de Dios. Nos habla del corazón de Dios. Yo creo que no hay mayor mal que haya afectado a la historia de la Iglesia que hablar de Dios como alguien impasible, frío, como aquel que gobierna sobre el trono por la eternidad y que parece que no se inmuta por lo que en este mundo ocurre. Es todo lo contrario a lo que nos muestra la Escritura, la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios que se compadece y es un Dios que en su corazón siente. Es el Dios crucificado. Son palabras de Lutero, no solo de la teología moderna. El que está sentado en el trono es el que murió en la cruz del Calvario. Por eso nunca debemos hablar de Dios sin pensar en quién es el Señor Jesucristo. La gente te pregunta a veces, ¿y tú crees? ¿Eres creyente o no? Y hablamos de si uno tiene fe o no tiene fe en Dios, si uno tiene religión o no religión. Pero ¿qué me importa si la gente no cree en Dios, si no es el Dios en el que yo creo? Dios, al fin y al cabo, es un nombre, es una palabra. Pero ¿qué es lo que encierra esa fe y creencia en Dios? Yo lo que creo es que Cristo Jesús reina. Y por toda la eternidad la salvación será suya. Y esto es lo que la palabra de Dios me muestra. Y el Dios en el que creo es el que se revela a través de Cristo Jesús, que es único, exclusivo, limitado para aquellos que creen que hay verdad en otras religiones, que hay otros dioses o otra salvación, de acuerdo, pero es el Dios en el que yo creo, en el que yo confío. No en un Dios distante que pueda gobernar simplemente el destino, sino un Dios que me ama hasta el punto de haber dado la vida de su Hijo por mí. Ese es el Dios al cual en su palabra nos llama a creer y confiar. El Dios que enjugará cada lágrima. Algunos se han preguntado cuáles son esas lágrimas. Leí a algunos comentaristas esta semana que algunos especulaban. Bueno, ¿son lágrimas de alegría, como cuando uno está tan emocionado por algo bueno y está llorando y simplemente está retirando esas lágrimas en un gesto de cariño? ¿O son lágrimas de dolor, de conmoción por lo que ha ocurrido? Bueno, las lágrimas tienen su propio lenguaje. Normalmente cuando no podemos expresar algo, nos vemos sobrecogidos y lloramos. Forma parte de la respuesta humana. Y a veces las personas en torno a nuestro te preguntan, ¿y por qué lloras? Y las lágrimas tienen diferente origen, ¿no? Pueden explicarse de distinta manera. A veces lloramos por la emoción de un momento, o lloramos por una tristeza, ¿no?, por un sufrimiento tremendo, o incluso por un dolor extremo. Pero lo que nos habla aquí es del consuelo de ese Dios que enjuaga cada lágrima, que retira, que quita de nuestro rostro toda lágrima. El Dios que nos revela aquí la palabra por medio de Juan es el que nos invita a conocer
nos invita a confiar. ¿Y qué es lo que caracterizará nuestra vida con Él para siempre? Volviendo otra vez al cuadro que nos muestra en el versículo 10 en adelante. Aquellos que están en su presencia clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor, los ancianos, los 4 seres vivientes, se postran y adoran a Dios. Y dicen: bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder y fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué estamos hechos? ¿Cuál es la vida y propósito final? Fijaos bien que aquí nos lo muestra en su visión última el apóstol Juan. Es adorar, reconocer a Dios. Muchos se preguntarán: ¿y qué sentido de vida? ¿Qué propósito? ¿Qué finalidad puede haber en reconocer, glorificar o adorar a otro? Estamos imbuidos hasta tal punto de nosotros mismos, nos miramos tanto al ombligo, estamos tan preocupados por nuestra propia vida, que ni siquiera podemos intuir que pueda haber algo de felicidad o de satisfacción en reconocer a otro. Casi parece que en el momento que tenemos que decir una palabra de aprecio por otra persona, es como si nos robaran de nuestra propia estima. Ya parece que no tiene sentido para nosotros. Hasta ese punto de egocéntrico es el ser humano. Piensa que en torno a él es finalmente el sentido y el propósito último de la vida. Todo es de bien para él en cuanto sea él el centro de las cosas. En el momento en que tú no seas el beneficiado, en el momento en que tú no participes de esa experiencia con algo satisfactorio, ya no tiene ningún interés para ti. Es la tragedia del principio. Dios hizo al hombre para que le conociera, para que confiando en él le adorara y reconociera quién era él. Pero el ser humano, desde la caída en Génesis 3, ha preferido reconocer y adorar a su creación en vez de a él. Romanos 1 nos lo muestra así. La locura de la sabiduría humana es que adora, reconoce y admira lo que no es más que obra de sus manos. Qué necio la persona que está satisfecha de lo que ha logrado en la vida, cuando lo que tiene, como todo lo que podemos alcanzar, no tenemos control sobre ello. Incluso las personas que podemos amar y entregar nuestra vida, no podemos mantenerlas con vida. Un día tendremos que quedarnos sin ellas. Seremos privados de toda cosa o persona en la cual podamos basar nuestra vida. Solamente hay uno que permanece para siempre. Aquel que recibe toda la alabanza por la eternidad. El mensaje, por lo tanto, del Evangelio es también un llamado al rendimiento, al reconocimiento de que hay otro más grande que tú, que hay otro más importante que tú, que hay otro que merece más atención que tú mismo. Y es por esto que muchos no son salvos, porque prefieren vivir para sí mismos que vivir para otro. Por eso es que la fe va acompañada siempre de lo que la Escritura llama el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que hay otro que tiene derecho sobre tu vida, que hay otro que está en una posición tal para poder decirte no solamente cómo tienes que vivir, sino que es aquel que debes servir. Hablar del Señor como Salvador es también hablar de Él como Señor. Él es Señor y Salvador. Ambas cosas. No podemos escoger una u otra. Que Él me salve de mis pecados al final, que yo viviré como me dé la gana. Esto no es posible. Aquellos que forman parte del pueblo de Dios, que son suyos, que tienen su sello, no viven pensando en sí mismos, viven pensando en otro. Y es por esto que hay una demanda, un coste, un precio. El Señor dijo: todo aquel que quiera andar en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga.
Por lo tanto, si queremos estar en medio de esa multitud, si queremos ser parte de esos 144.000, de aquellos que son sellados y que tienen la seguridad de salvación, tenemos también que negarnos a nosotros mismos y decir que hay otro. Hay otro que tiene derecho a gobernar, a reinar y a tener dominio sobre nuestra vida. Cristo Jesús. La salvación es de Él, pero Él reina, no lo olvidemos. Él tiene autoridad. Y el Señor Jesús también, aquella última noche, cuando estaba con los discípulos en aquel aposento alto, quiso darles un testimonio, una evidencia clara de quién era Él. Se acercaba el momento de su muerte. Iba a ser entregado a continuación por las autoridades y sacrificado en aquel madero cruel. Y se reunió con aquel puñado de discípulos en torno a aquella comida, de la Pascua. Fijaos bien la ocasión, la Pascua, una fiesta de liberación. ¿Y cuál era el centro de esa fiesta? Entonces, el Cordero. El Cordero sacrificado, aquellos animales que habían sido presentados con su muerte, eran el alimento de aquella fiesta. Y una y otra vez a lo largo de esa fiesta se bendecía el nombre de ese Dios que los había sacado de Egipto. Hay una serie de bendiciones a lo largo de la fiesta de la Pascua, en que se reconoce la bondad de otro. Eso es bendecir a otro, decir lo bueno que Él es. El pueblo de judío, por lo tanto, en esa fiesta hasta el día de hoy, reconoce que hay un Dios bueno, un Dios que los ha salvado y que recuerdan, ¿no?, que por medio de esa sangre del Cordero fueron libres de la destrucción y de la muerte que cayó sobre los egipcios. Porque egipcios o judíos, todo aquel que no pusiera la sangre del Cordero sobre el dintel de su puerta, no tenía seguridad de que el ángel de la muerte no entrara en su casa y trayera desolación y destrucción. Había una condición, y esa condición era recibir la sangre del Cordero, ponerla como dintel de su casa, ser limpio de ella. Fijaos la relación nuevamente entre Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos separar ambas cosas, es una misma revelación de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios que se revela por medio del Cordero, no lo olvidemos. ¿Por qué tantos sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? Hemos leído antes en Ezequiel, el único pasaje al que hace referencia explícitamente, aparte de Daniel, nuestro texto de Apocalipsis. Lo que habla en Ezequiel, en este capítulo 9, es de una gran desolación. Cómo cae una gran mortandad, dice el profeta, y surge la pregunta, ¿no?, del siervo de Dios. ¿Cómo podrán ser libres de esa muerte? Y la salvación está en el sello que pone sobre la frente de aquellos que son suyos. Por lo tanto, en Antiguo como Nuevo Testamento encontramos que no hay más liberación que en el sello del conocimiento de Dios. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce cómo han llegado allí. Dice también aquí Juan. Y esto significa varias cosas. Primero, cuidado con juzgar a otros. Es el Señor el que conoce los que son suyos. No tengo derecho de decir sobre ninguna persona que esta persona va a ser salva o estará en el infierno. Dios no te ha dado ningún conocimiento privado, secreto, misterioso que tú sepas y que no tengan los demás. Hasta el día de hoy, mientras la palabra lo dice, solamente el Señor conoce los que son suyos. Nunca digas de alguien que muere destinado al infierno porque tú no tienes tal conocimiento de ello. Lo que nos dice es que dependemos del conocimiento de otro, el de Dios mismo. Y ese es el que todo lo cambia y el que queremos llevar también a tantos a conocer. Ese conocimiento de Dios que nos salva. Y el Señor aquella última noche tomó pan y tomó vino para mostrar qué es lo que significa ser conocidos por Dios.